Muy buenas, te saluda Diego Villanueva de Chasing Colors y el día de hoy quiero hablar sobre una línea muy importante de la India de Rey. Últimamente estuve subiendo hasta hace poco videos sobre una serie de aperturas para el peón dama, para la gente que quiere practicar peón dama y no sabe muy bien qué hacer. Y una línea muy fuerte contra el peón dama que es usada a nivel de élite es la India de Rey. Entonces es necesario saber qué hacer contra esta variante que es muy extensa. Y bueno, hace poco estaba jugando una partida Blitz de internet y llegué a una posición interesante en la que no seguí lo que manda la teoría. Y la verdad es que me metí en una posición más o menos luchada, cometí unos errores tácticos, pero finalmente gané la partida, ¿no? Después de todo es una partida Blitz. Lo que yo quiero acá es ver un poco la teoría, aprender algunas cosas, algunas ideas de las negras y qué hacer con blancas para contrarrestar esto. Y la gente que juega India de Rey o la gente que juega con blancas peón dama se puede ver muy beneficiada de esto. Y si tú eres un jugador de peón rey o de inglesa que quiere pues seguir aprendiendo un poco sobre el peón dama, que es una apertura muy usada en la élite, pues puedes ver mi serie de videos de peón dama y también pues este video le puedes sacar mucho provecho. Entonces vamos a empezar. Bien, yo llevo las piezas blancas de 4, obviamente de 4. Caballo F6 para evitar el salto de peón de 4, C4 para expandirnos en el flanco de dama y ocupar un poco el centro, G6, caballo C3, hasta acá todo el desarrollo es normal, E4, y acá viene el detalle importante, ¿no? D6 evita que hagamos E5 rápidamente y desubicar un poco su caballo que esté en E8. Ahora, si caballo F3, por ejemplo, enroque, alfil E2, E5, y ese es el momento, esta es la India de Rey. Básicamente las negras se apresuran a romper nuestro centro con E5. No es recomendable hacer peón por peón, porque simplemente peón por, y si dama por torre acá, caballo E8, podríamos pensar que ganamos un peón, pero no, simplemente nos juegan torre E8 y la verdad es que ese peón se termina perdiendo. El negro termina recuperando ese peón, así que no pasa nada en ese sentido. Entonces, en vez de hacer peón por peón, lo que vamos a hacer en este momento es enroque nada más. Y cuando las negras nos juegan caballo A6, recién ahí hacemos el avance en D5. ¿Ok? Si hacemos el avance prematuramente en D5, pues las negras no van a tener... Bueno, si en un momento damos D5, si lo estudias hacer E5, pues las negras no van a tener ningún problema en desarrollarse vía D7 para caballo C5 probablemente. Y la idea es esperar que las negras saquen su caballo por C6 para recién hacer D5. Una vez que se hacen caballo C6 en la jugada 7, nosotros avanzamos D5, caballo 7 y acá viene el detalle importante, ¿no? Hay muchas líneas que las blancas pueden jugar acá. Lo que yo les voy a recomendar jugar, y es lo que yo juego, es el ataque bayoneta, que es B4. ¿Cuál es la idea en esta apertura? Pues básicamente nosotros con las blancas lo que vamos a hacer es rápidamente nos vamos a atacar en el flanco de dama, ¿no? Por el flanco de dama vía B4, A4, C5, romper la estructura de peones, abrir columnas para nuestras torres. Generalmente la torre de A1 puede ir a C1 y abrir la columna C, lo cual puede ser muy beneficioso para nosotros. Mientras que las negras van a hacer lo suyo por el flanco de rey y nos van a atacar. Pues pueden hacernos caballo H5 o caballo E8 o caballo D7 y pues lanzarnos F5, F4 y pues lanzarse con todos los peones a atacarnos en el flanco de rey. Y pues la verdad es que va a ser es una línea muy interesante de jugar, muy divertida, muy entretenida, pero siempre es importante saberla, ¿no? Bien, entonces B4 es rápidamente atacar en el flanco de dama, es una línea muy agresiva, a lo que las negras tienen varias respuestas. En este caso, y el día de hoy vamos a ver caballo 8, en otro video hemos visto qué pasa cuando por ejemplo nos hacen A5 o caballo H5, pero ahora nos vamos a enfocar en caballo 8, que es una línea bien interesante. La idea obviamente es hacer F5 rápidamente y pues buscar abrir un poco el centro, o si no hacemos F4 y pues a tirarse con los peones al flanco de rey y pues buscar aplastarnos, y tenemos que evitar eso. Bien, lo que hacemos acá, lo recomendable es hacer A4. ¿Por qué A4? Nuestra idea es en un momento hacer C5 para para abrir la columna C, pasar después, cuando movamos el alfil de C1, podemos pasar nuestra torre a la columna C y luego pues presionar por la columna C. El problema es que si hacemos C5, que es lo que yo hice en este momento acá, tras caballo 8 y hice C5, nos pueden venir jugadas como A5, que es lo que mi rival hizo. Mi rival en esta página tiene un elo de 2400, entonces rápidamente hace A5 y la verdad es que igual a fácil porque me obligó a hacer peón por peón, y tras peón por es como que pues retraso un poco mi ataque en el flanco de dama y es como que ya no puedo abrir líneas tan fácilmente por la columna C como me gustaría.
Entonces la idea para evitar A5 es primero hacer A4. Y con A4 pues vamos a hacer después A5 y luego vamos a buscar hacer el golpe en C5 para terminar de abrir la columna C, que es lo que queremos. Acuérdense que queremos atacar con nuestras piezas en el flanco de dama y necesitamos líneas, diagonales o columnas, y vamos a necesitar eso. Además de con A5 también podemos buscar hacer B5 y en algún momento pues esta idea, ¿no? A5, A5, B5, C5, B6 y romperle todo el flanco de dama. Bien, entonces vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera jugado teóricamente. Probablemente nos hubiéramos hecho F5, al que nosotros hubiéramos respondido con A5. Y acá caballo F6. El caballo negro que está en E8 pasa de una vez a F6 para reagruparlo en el centro. Y esta línea es interesante, alfil G5. Alfil G5 como que de una manera indirectamente defiende el peón de E4. También desocupa la casilla C, la casilla C1, para que nuestra torre de A1 pueda pasar a la casilla C1 y pues a accionar sobre la columna C. Y bueno, determinamos nuestro desarrollo, ¿no? En el flanco de dama, que es importante. Y bueno, acá el que se conoce es rey H8. ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo caballo por E4 no hubiera sido lo más recomendable para las negras? Porque simplemente caballo por, peón por y caballo 2. Y si las negras hacen alfil F5, pues simplemente hacemos G4 y recuperamos nuestro peón. Alfil D7, caballo por E4. Y es cierto que hemos abierto un poco nuestro enroque, pero tenemos la ventaja de que las negras van a retrasar mucho su ataque en el flanco de rey. Si se dan cuenta, no tienen mayor perspectiva de cómo podrían atacarnos en el flanco de rey, mientras que nosotros estamos a un paso de lanzar C5 para presionar D6, pasar nuestra torre a C1, pasar la dama a C2 y invadir de una vez en el flanco de dama. ¿Ok? Bien, entonces en este momento, tras alfil G5, acuérdense que la posición estaba así, A4, F5, A5, alfil G5 y ahora rey H8. Para traer el caballo en G8 y buscar hacer el golpe en H6 probablemente. Torre C1, caballo E8 y peón por peón. Es una jugada muy interesante. Por ejemplo, obligamos a las negras a definir de una vez. Si peón por peón, pues simplemente hacemos C5 y ya hemos logrado abrir líneas en el flanco de dama. Tras H6, alfil H4, caballo E7 y caballo B5. Ya estamos buscando hacer esto, ¿no? Por ejemplo, caballo G6, alfil por F6, torre por F6 y peón por peón. Ya hemos abierto una línea acá y caballo C7 es muy molestosa porque ya tenemos un caballo muy fuerte en la casilla C7. Ya tenemos la columna abierta y si torre B8, que es lo más común, lo más probable, pues simplemente B5 preparando un golpe en a B6 o A6 como sea presente el caso. Si la columna A se abre, por ejemplo, podemos pasar la dama a A5 y presionar por la columna A. Y la verdad es que las nelangas terminan en una posición bastante cómoda porque nuestro ataque llegó primero. Si se dan cuenta, las negras nunca terminaron de llegar. Pero bien, eso hubiera pasado en el caso hipotético de que yo hubiera jugado la teoría correctamente. Pero bueno, era partida blitz, así que vamos a decir C5 y C de frente. Y mejor un A5. Entonces ese es el problema, ¿no? Que ahora las negras retrasan un poco mi ataque en el flanco de dama. Y tras peón por peón, simplemente D por C5, caballo D2, mi idea es llevar a mi caballo a B3 para defender a 5 y atacar a C5 al mismo tiempo. Y F5, caballo B3, B6, peón por peón, peón por. Y acá cometo un error gravísimo que es alfil C4, pensando de que generalmente cuando este peón, el peón que está en D6, desaparece, pues nuestro peón en D5 queda pasado, ¿no? Y además esta diagonal puede ser muy molestosa para el rey negro, por lo que pensé que alfil C4 iba a ser una buena jugada. Pero el problema está en que simplemente las negras con caballo D6 me dejan en problemas, en graves problemas, porque atacaban mi alfil C4 y atacaban mi peón D4. Y eso me hubiera obligado a defender mi alfil C4, a defender el alfil C4. Lo que yo hice es dama E2, pero acá las negras tenían la simple alfil, caballo por C4, dama por C4, alfil A6 y clavan, pues atacando mi dama y mi torre al mismo tiempo, por lo que yo estaba prácticamente obligado a hacer caballo B5 y iba a quedar en una posición un poco complicada, ¿no? Me iban a atacar el peón D4, el caballo de B5 que ha tocado y la verdad es que no iba a ser nada cómodo para mí jugar esa posición. Acá ya las negras tendrían ventaja, pero bueno, es un blitz. Básicamente quiero mostrar esta partida para que pueda usar esto como excusa para explicar las ideas teóricas. Bien, me hizo F4, lo cual es también una idea interesante, a lo que hago F3, G5 y tras caballo B5 pues logro salir de la tormenta y ya no pasa nada, ¿no? H5 y ahora sí yo me lanzo con todo A4. La idea es terminar de romper un poco el flanco de dama. Como les digo, las ideas siempre se mantienen. A5 busca la ruptura en el flanco de dama, seguido de alfil A3 para atacar al peón de C5, con mi caballo de B3 también atacando al peón de C5, con lo que a mí me va a dar una ventaja bastante considerable. G4 y A5. Y acá, peón por peón, peón por,
caballo y torre F6, torre F6. Ahora, el detalle está en que las negras quizás pensaron de que podían atacarme por el flanco de rey, pero obviaron que yo también podría pues hacer rey H1 y torre G1 y pues queda una posición bastante cómoda. Acá simplemente dice rey H1, aunque debo admitir que se me escapó la jugada caballo por D6, que también me queda en una buena posición. Y tras dama por D6, pues simplemente alfil A3 y pues la ruptura casi inevitable, y después me voy a comer el peón de C5 con una ventaja casi decisiva, ¿no? Entonces las negras se van a caer en muchos problemas tras esa secuencia de jugadas. Solo que tenía un poco de miedo quizás con la jugada torre, quizás primero alfil H3 seguido de torre G6 buscándome problemas por ahí. Pero bueno, no se dio en este caso. Bien, pero eso primero hice rey H1, que tampoco es una mala jugada, y poco a poco voy buscando la ventaja. Alfil F8, y el problema con alfil F8 es que el peón de D5, el peón de N5 empieza a quedar débil, ¿no? Después si mi alfil llega a B2, el peón queda tocado y pues ya tengo una ventaja. Y la verdad es que a pesar de que tuve ciertos problemas en la apertura, pues puedo decir orgullosamente de que después quedé en una posición superior a él. Entonces perdón, acá juego alfil B2, aunque torre G1 también era posible haciendo jaque directamente, o caballo por D6 y que hago una ventaja clara. Pero alfil B2 también me pareció razonable, en el que tengo una ventaja clara. Caballo G6 y nuevamente caballo por D6 me faltó acá. Quizás caballo por D6 será la jugada. Si torre por D6, pues simplemente torre G1 y las negras quedan en una posición un poco complicada con el alfil tocando el peón, la torre, accionando en la columna H, el caballo que, bueno, ahorita va a producirse un cambio por acá y el caballo que puede saltar a C5, luego también puede doblar mis torres quizás en la columna G y la verdad es que no es nada cómodo para las blancas jugar así. Además que tengo un peón pasado muy fuerte en D5 que es muy molestoso para las negras. Bien, pues torre G1 tampoco me parece un error, rey H7 y caballo, torre G5, rey H6 y torre A G1. Acá otra vez nuevamente es como que dejé pasar caballo por D6, caballo por D6. Si, por ejemplo, si caballo por D6 en este momento hubiera ganado la partida inmediatamente, ya que dama por y simplemente puede venir un torre a G1 y nuevamente la misma idea atacando en el flanco en el flanco de rey. Y si, por ejemplo, rey por, pues simplemente caballo por C8, caballo por C8, torre por C8, seguido de A6 y se escapa el peón en el flanco de dama. Y no hay muchas maneras en las que las negras puedan, pues van a tener que estar obligadas a la defensa en la columna A y pues vamos a atacar rápidamente por el flanco de rey. Esta partida no es para que ustedes vean como que exactamente qué hacer después de la apertura, sino más que nada ver las ideas. En todo momento lo que yo siempre busqué fue abrir el flanco de dama a como de lugar, y cuando las negras se desesperaron en su contraataque, pues cometieron errores en el flanco de rey y terminé ganando la partida. Pero vamos a ver cómo se remató la partida. En este momento, tras torre G5, rey H6, torre a G1, caballo F7, dama G2, caballo por torre, dama por caballo, rey H7 y dama por H5, jaque. Y en este momento las negras están en una posición totalmente perdida, ¿no? Les he sacrificado a la dama, les he sacrificado a la calidad, pero queda en una posición bastante compleja. Alfil H6 y acá les meto D6. Mi idea con D6 es pasar mi alfil en F7. En este momento quiero aclarar de que quizás hay mejores jugadas, pero ya nos quedaban pues casi menos de un minuto cada uno y había que jugar rápido, y me parece que D6 mantiene la ventaja. Torre por A5, un intento desesperadísimo de las negras de buscar algún contrajuego, pero no pasa nada. Caballo por A5, alfil F7, y esto ya es prácticamente decisivo porque si por ejemplo las negras hacen torre por alfil, si entonces en torre por alfil, pues simplemente dama por rey acá y pues dama por H6, dama por H6, torre H7 y alfil por E5 y la posición del negro se cae. Y si por el contrario dama F8 para defender, que fue lo que pasó en la posición, pues torre por G6, torre por torre por G6, torre por alfil, torre por H6, dama por H6, dama por F7 y ya acá tengo la ventaja decisiva, ¿no? Luego hizo dama G7, se produjeron unos cambios, pero me quedé con la pieza de más y terminé ganando la partida a un rival que sí juega bastante bien y que bueno, pues obviamente ambos cometimos errores, pero el objetivo nuevamente de esta apertura es de este video es que ustedes puedan ver más o menos cómo jugar correctamente con las piezas blancas cuando estén en una partida más, una partida pensada de una hora, pues esas ideas les pueden ayudar. Y bien, recuerden, para recapitular un poco este video, que lo importante siempre es cuando ustedes jueguen con el
contra la India de rey con blancas, pues les recomiendo en este momento, vamos a retroceder un poco para ver un poco la posición clave. E5, enroque, caballo C6, E5, caballo 7, B4 es una idea muy interesante. Acá se me han pasado las flechas, hay flechas por todos lados. Pero bueno, D5 es una idea B4 es una idea muy interesante, que lo que busca es directamente romper en el flanco de dama. Pero hay que tener cierto cuidado porque si lo hacemos a lo loco, pues puede ser que las negras reaccionen rápidamente. Y pues nos bloqueen un poco el ataque en el flanco de dama. Pero B4 es una idea interesante y les invito a que la pueden practicar. Si lo juegan caballo 8, ya saben que quizá lo mejor sea esperar a hacer C5, sino más bien hacer, por ejemplo, caballo 8, A4, seguido de A5, seguido del alfil G5, para luego pasar a la torre C1. Y ustedes quedarían en una posición bastante cómoda de jugar con blancas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Te ha hablado Diego Villanueva de Chessing Colors. Te recomiendo encarecidamente que revises mi blog www.chessingcolors.com y también que puedas ver mi programa de entrenamiento de aperturas de peón dama para que te hagas una idea más clara de cómo jugar esto. Si te metes en mi blog puedes descargar el curso gratuitamente, que es un curso de 2 horas más o menos, para que tú puedas tener un repertorio más claro de cómo jugar con blancas con las mejores líneas y que puedes dejar bastante en aprietos a las negras si es que no se las saben jugar correctamente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video.